Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conversatorios en el campo expandido del arte. Una serie de diálogos reflexivos sobre las propuestas pictóricas seleccionadas en la Trienal de Tijuana 1 Internacional Pictórica. Nuestra conversación del día de hoy se titula Miradas sobre el cuerpo y el contexto 2 y está siendo grabada para posteriormente compartirse en las redes sociales oficiales del Centro Cultural Tijuana. A todas las personas que nos acompañan, les solicitamos escriban sus preguntas en el chat para que puedan ser respondidas al final por nuestras panelistas, a quien a continuación presento. La doctora Carmen Hernández, curadora en jefe de esta primera edición de la Trienal de Tijuana, es docente e investigadora en arte latinoamericano, licenciada en artes plásticas y doctora en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela y maestra en literatura latinoamericana por la Universidad Simón Bolívar. Desde 2012 es investigadora acreditada en el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación y es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. La artista Rocío Sáenz, seleccionada para la primera edición de la Trienal de Tijuana, quien utiliza su obra para explorar los problemas con la autoridad y reafirmar su aburrimiento por las reglas de la pradera. Maestra en arte por el Instituto Superior de Arte de La Habana, ha recibido reconocimientos y premios como la beca del programa Jóvenes Creadores del FONCA, el primer premio en la segunda Bienal de Pintura Pedro Coronel en 2010, el premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2019, así como la representación de México en la tercera Bienal de Asunción en 2020. También tenemos a Cookie Bensky, artista argentina seleccionada para la primera edición de la Trienal de Tijuana, quien estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y desde 1994 ha participado en bienales, certámenes y ferias de arte nacionales e internacionales en varios países latinoamericanos con pintura y videoinstalaciones, como la Bienal de La Habana, la Quinta Bienal Internacional Barro de América de Caracas, la Bienal Areatec en Buenos Aires, el Tokyo International Art Fair, Aqua Miami Art Fair y Art Palm Beach. Muchas gracias y cedo la palabra a nuestras panelistas. Bueno, hola, soy Rocío Sáenz. Disculpen, estaba yo viendo que íbamos a tener un orden, pero así mejor el conversatorio más fluido. Pues muchísimas gracias por invitarme a esta conversación, esta conferencia. Muy agradecida también por estar formando parte de la primera Trienal Internacional Pictórica en Tijuana. Y pues quisiera saber, bueno, quiero comentarles cómo fue el proceso pues, de mi pintura acerca que tiene que ver mucho con la inclusión del Estado en el cuerpo, ¿no? En realidad yo estaba trabajando en otra serie que se llama El Jardín de los Anónimos, que es una serie que tiene que ver con plataformas para darles voz a los sin voz. Tengo más o menos como unos 10 años trabajando de diferentes maneras en este proyecto. Sin embargo, cuando pasó todo lo de la emergencia sanitaria, que nos encerraron, el confinamiento, empecé a trabajar, o sea, cambiaron un poco mis intereses o las direcciones se fueron hacia otro lado. Y empecé a leer qué pensaban los pensadores contemporáneos sobre el encierro, sobre el confinamiento, sobre el COVID. No tanto las teorías de la conspiración, pero me interesaba mucho lo que estaba pasando con el control diferente del Estado, del gobierno hacia los ciudadanos de todo el mundo, que es un fenómeno que pues nunca nos había sucedido, ¿no? Empecé a hacer muchos apuntes, dibujos, pinturas, y se me hizo muy interesante una lectura que tuve sobre pensadores que les decía que era Caldo de Wuhan, que es donde empieza todo esto del COVID, y me clavé muchísimo con Giorgio Agamben, este pensador italiano, que hablaba de las consecuencias, ¿no? Estoy hablando pues, de principios del 2020, que sale este documento, que se encontraba gratuito en las redes,
y a través de estas y otras lecturas de Zizek y de John Gray, empecé a hacer apuntes y fui gestando esta pintura. Y otras que salieron de la misma serie, que se titula Siempre fuimos ordinarios. Tiene muchísimos pensamientos y simbolismos asociados. Me gusta mucho, yo digo que decodificar la realidad a través de símbolos que voy asociando de un archivo muy grande que tengo de fotografía y de dibujos. Y en este caso hice como una especie de red en mi trabajo. No tanto como una pintura muy narrativa que cuente una historia, pero sí me interesaba poner diferentes símbolos acerca de las cosas, los animales. En mi trabajo siempre existen dos lenguajes. Un lenguaje que es muy abstracto, que tiene que ver con la parte más matérica de la pintura, es como la exploración de los elementos orgánicos en mi pintura, y es la parte que le llamo yo más gestual. No es improvisada, no es una cosa tan visceral porque no es improvisada, porque siempre hay un estudio antes de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo, pensando de los colores, más o menos los elementos que van a ir, la fuerza con la que voy a trabajar, y después sobre ese lenguaje, digamos, orgánico, ya se van posicionando, se van relacionando los símbolos figurativos. Y en este caso hablo, me gusta siempre hacer muchísima sátira. Y en vez de hacer una demanda o una conversación o un diálogo pictórico, como una denuncia muy seria, tiendo a reírme, ¿no? Tiendo a burlarme las cosas, tiendo a no minimizarlas, porque ahí están saliendo de alguna forma, pero sí a satirizarlas, a reírme, a meter un poco de humor negro en estas situaciones. Entonces en la pieza aparecen mucho, no sé, los animales que se suponen de los que proliferó o se desarrolló el COVID, ¿no? Con otras teorías extrañas. Y los personajes principales de esta pieza son algunas personas del jet set tapatío. Yo vivo en Guadalajara. Yo soy de Chihuahua, pero tengo 20 años radicando en Guadalajara. Y de repente colecciono personas que, bueno, para el mundo no son famosas o en las redes, pero para mí sí funcionan como personajes que tienen una personalidad o un sentido psicológico interesante dentro de mi cotidiano, ¿no? Y entonces empecé a coleccionar estas personas del jet set, unas señoras que aparecían en periódicos desde hace 15 años, y por fin las utilicé en esta pieza, me parecieron perfectas para hacer los personajes. Una de ellas, el untore. El untore es esta persona de la que habla Gamben en sus escritos sobre el COVID, sobre los untadores, que en la época medieval en aquella época de la peste negra, pues también el Estado controlaba los cuerpos, ¿no? De otra manera, también haciendo que hicieran tributos o de alguna manera martirizándolos, metiéndolos a la cárcel, inclusive matando a las personas, y decían que eran los que untaban como el virus, ¿no? No se sabía tampoco qué pasaba, creían que el aire estaba contaminado, ¿no? Cuando pues venían las ratas, la peste, pero en realidad creían que era gente que embarraba a propósito, o utilizaba también el gobierno este tipo de situaciones para acusar a unos y a otros no, crear esa polémica y ese miedo y ese temor. Entonces, yo digo, bueno, entramos en una situación actual con nuestro cuerpo como si fuéramos terroristas biológicos todos, ¿no? Todos podemos asesinar a alguien, entre comillas, con con nuestros propios bichos, o igual alguien nos puede asesinar, ¿no? Entonces nos convertimos en untores, como decía Giorgio Agamben, y en esta pieza saco a los personajes como si fueran Godzillas destruyendo universos, ¿no? Y todo eso se mezcla con elementos, plantas, con elementos orgánicos y también con animales, con fauna, creando una red gigantesca, ¿no? En donde todos somos lo mismo, valemos lo mismo, y en realidad los seres humanos no somos nada extraordinario como nos habíamos creído, sino que seguimos siendo esta parte de la naturaleza, también un poco primitiva, y continuamos la masacre.
Tengo 30 años como pintora ya, y en realidad mi trabajo ha sido muy, muy cambiante, por así decirlo. He incursionado en el dibujo, también en la instalación, en el video, en la cerámica actualmente, pero sí soy, me considero una artista principalmente dibujante y pintora, porque y tiene un sentido lo que yo hago, no es nada más porque me guste la pintura. Me interesa la pintura por la relación que hay con el cuerpo también, o sea, con la intención que hay física con el material, el gesto que se provoca el día y el día que se trabaja, ¿no? Y para mí el trabajo es un oficio de diario, es un trabajo que no ha parado, ¿no? Durante 30 años. Soy muy rutinaria, por así decir, en mi trabajo, y esto ha hecho que sea muy experimental. No me gusta quedarme con un mismo lenguaje, aunque sí tengo una exploración, como les decía, de la parte matérica y de los simbolismos recurrentes desde hace 5 años. Muy bien. Quería hacer un pequeño comentario sobre ustedes dos, sobre el nombre del evento, Mirada sobre el cuerpo y el contexto. Como curadora yo creé varios ejes temáticos y ustedes dos las ubiqué en ejes diferentes, ¿no? En el caso de tu trabajo, yo te ubiqué en lo social y sus imaginarios, y a Cookie Benki sobre el cuerpo, identidad y memoria, pero tienen en común un aspecto muy importante, ¿no? Que es primero, que los títulos de sus trabajos tienen una cierta ironía, ¿no? Y apuntan a la violencia simbólica, ¿no? Esa violencia simbólica o cultural que no nos hace daño directamente al cuerpo, ¿no? Pero que legitima ciertas posturas que luego propician la violencia estructural y la violencia directa, ¿no? Entonces, quería hacer ese comentario breve, porque, bueno, personas podrían decir, bueno, ¿qué tienen en común ambas artistas? Por supuesto, son obras realizadas desde materialidades diferentes, pero que tienen en común esa mirada, ¿no? Esa mirada crítica sobre esa violencia simbólica que todo el tiempo se está como retroalimentando y inventando nuevos mecanismos para controlarnos, ¿no? En el caso del COVID, con el control del uso de los espacios, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el control de qué tipo de vacuna tienes, ¿no? Si tienes la rusa, si tienes la china, si tienes aquella o la otra, entonces no puedes desplazarte tranquilamente. Entonces, esto ha generado otros niveles de exclusión que son muy, muy interesantes. En el caso de Cookie, que ahora la vamos a oír, ella trabaja mucho todo esa violencia simbólica generada por las industrias de los juguetes y de la moda, ¿no? Ella cuestiona mucho la sexualización de los niños. Bueno, ahora le damos la palabra a Cookie y luego seguimos conversando y vemos tu obra. Perfecto. Hola, buenas noches. Doctora Carmen Hernández, curadora, muchas gracias por darme esta posibilidad de estar en este conversatorio, y bueno, a todas las autoridades del SECUT, al doctor Roberto Rosique también. Yo voy a hablar de mi instalación pictórica y ahora voy a pasar imágenes para que se vean. Ya voy. Bueno, esta es una instalación pictórica compuesta de varios elementos artísticos integrados, formando un todo. Como fondo de mi instalación pictórica, muñecas de colección, utilicé 8 paños de tela de color rosado de 2 metros de largo por 70 centímetros de ancho, unidos con dibujos de Sara Kay, a color, que la editorial Atlántida produjo en Argentina y lo llamó Un Mundo Feliz. En el centro de estos paneles coloqué una obra pictórica de la niña conejita hipersexualizada, que está en un escenario para ser presentada en un supuesto concurso de belleza.
Junto a estas tiernas imágenes de Sarah Kay se observan pequeños cuadritos de imágenes infantiles en distintas situaciones idílicas de la niñez, y también se pueden visualizar pinturas de pequeño formato de caritas de niñas con ojos grandes en alusión a que todo lo ven, pero están en actitud de taparse la boca, para callar por miedo y terror, o sea que no tienen voz. Además, en contraposición junto a estas, se ven pequeños retratos reales en blanco y negro, cubiertos por una lupa plástica transparente, que ya lo vamos a ver con más detalle. En blanco y negro son imágenes, fotos reales, cubierto con la lupa plástica, de niñas y mujeres abusadas y asesinadas con sus nombres y fechas de fallecimiento. La lupa deforma un poco la imagen como símbolo de una realidad oculta y engañosa, o que no se quiere ver, manteniendo siempre el mundo rosa feliz. Las muñecas y las niñas hipersexualizadas avanzan a la par con la pornografía y la pedofilia en nuestra sociedad de consumo como objeto de deseo. El comercio de personas es la actividad más lucrativa del mundo y es la raíz de todo mal. La trata y el tráfico de personas, que son las actividades criminales que más ganancias generan anualmente. Se calcula que los tratantes logran obtener aproximadamente 150.000 millones de dólares producto de la comercialización de niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres. Se estima que alrededor de 40 millones de personas por año son vendidas o esclavizadas de alguna manera alrededor del mundo. Acá mostré también estadísticas que pude recabar para mostrar todos los casos de este comercio de personas. Se estima que alrededor de 40 millones de personas por año son vendidas o esclavizadas de alguna manera alrededor del mundo. Una sola persona reclutada como una esclava sexual puede llegar a producir $200.000 al año, y puede ser una niña o un niño. Han desaparecido en un año 8 millones de niños. Y en el 2020 en Argentina, con la cuarentena, aumentó el riesgo de violencia de género y hubo más de 50 femicidios en menos de 2 meses de confinamiento, resultando un femicidio cada 27 horas durante los primeros 56 días de la cuarentena. Bueno, y ahí se muestran las estadísticas. Esta es la foto que tuvo una gran gentileza la fotógrafa de Tijuana, Gaby Getz, que me pudo sacar estas fotos de la instalación Muñecas de Colección. Y estos son detalles de la instalación. Se ve el paño el paño de Sarah Kay como fondo, las fotos de las niñas abusadas y asesinadas con sus fechas de nacimiento y muerte, y tienen la lupa plástica encima. Luego también están las las imágenes idílicas de la niñez, y también esas niñas que tienen la boca tapada, como que no pueden hablar, tienen que callar por miedo, por terror, o que no pueden decir nada, porque tampoco se les cree. Los padres no se lo creen, las autoridades también descreen de lo que dicen, entonces muchas veces no dicen nada de lo que ven. Tienen ojos grandes también porque lo ven todo, pero no pueden hablar, como las muñecas que no tienen voz. Bueno, ¿qué más tengo que decir? La sustitución de la muñeca niña a la muñeca mujer, propiciada por la industria de lo que siempre ha sido un juguete arquetípico, la muñeca, se terminó transformando en un artículo de consumo sujeto a los imperativos de la moda, la publicidad y los valores de la sociedad patriarcal. Estas muñecas que utilizan las niñas hoy en sus juegos representan un estereotipo de adolescente mujer artificial hipersexualizada y con actitudes de mujer objeto. En consecuencia, los cuerpos de las niñas pueden llegar a actuar como mercancía. En esta cultura visual como la que estamos viviendo, se añaden las redes sociales mediatizadas, que suponen también avanzar en el primer contacto con la pornografía y la pedofilia.
El uso que hacen de las redes incluyen a las niñas menores de 10 años, creciendo con la falsa creencia de que el éxito social está vinculado a la imagen, actuando así como objetos sexuales para agradar al hombre. Se constató con alarma el aumento del número de imágenes de niñas en los medios de comunicación y en las redes sociales con un enfoque erótico sexual. La autoobjetualización incrementa la posibilidad de conductas agresivas machistas hacia las niñas. Degradar el valor de la mujer contribuye a un incremento de la violencia contra las mujeres y al refuerzo de actitudes y opiniones sexistas que a la larga acaban derivando en discriminación laboral, acoso sexual e infravaloración de sus logros e inclusive a la proliferación de femicidios perpetrados en los últimos tiempos. La hipersexualización de la sociedad es un hecho y es rentable para las grandes empresas, como las marcas de ropa, de cosmética y de la industria del espectáculo. Un caso, por ejemplo, de Millie Bobby Brown, que es una actriz en el mundo del espectáculo de Hollywood, actuó en la serie Stranger Things de Netflix y fue hipersexualizada a los 12 años. Recibía mensajes sexualmente explícitos haciendo referencia a actos sexuales en doble sentido. Mara Wilson, quien interpretó a Matilda en una serie, recibió la carta de un fan cuando ella tenía 15 años. El sujeto le decía que amaba sus piernas y le pedía permiso para tener una copia de sus labios en la cartera. El compañero de Bobby Brown, Finn Wolfhard, de 14 años, fue acosado por una actriz, Ali Michael, que es la princesa punk del mundo de la moda de 27 años. La inclinación pública es espeluznante e inapropiada para sexualizar a los jóvenes en los medios. No necesitamos perpetuar la cultura deshumanizada que Hollywood ha permitido. La sexualización de la niñez no es algo normal y tampoco debiera ser aceptado socialmente. Estos tipos de abusos repercuten en la salud emocional de los pequeños. Los certámenes de belleza, como muestro aquí a la figura central, como si fuera la Barbie estrella, los certámenes de belleza infantil en América Latina son incentivados por su familia. Las niñas de 6 y 7 años son transformadas en mujeres en miniatura, como muñequitas hipersexualizadas, para competir entre sí. Haciendo referencia a esto, muestro, como dije antes, en una obra, la central, a una niña conejita muy producida y erótica que aparece en un escenario. Es la Barbie estrella. Las niñas abusadas sexualmente, como las que expongo, son también objeto de deseo perverso, sometidas y maltratadas como muñecas manipulables y sin voz. La violencia de género se ejerce bajo el amparo de un sistema social, político y cultural patriarcal, vinculada a la posesión y cosificación. Las niñas ultrajadas que subsistieron aprenden a no quejarse, a callar y son estigmatizadas por la sociedad. Los adultos aprenden a no escuchar y las autoridades a descreer. En mi obra trastoco la imagen idílica sacrosanta de la niñez, enfrentándola a sus tabúes, la perversión, la muerte, la manipulación y el deterioro. En estas telas que se ven con los dibujos de Sara Kay a color, que la editorial Atlántida en Argentina produjo en los 70 y lo llamó Un Mundo Feliz, estos fueron funcionales a las políticas de terrorismo de Estado en épocas de censura de la dictadura argentina, donde había desapariciones y muertes de niños y adultos. Junto a estas tiernas imágenes infantiles de Sara Kay, muestro lo que no se quiere ver, haciendo alusión al espejismo y deformación engañosa de la realidad. Además de las Barbies y muñequitas rubias sonrientes impuestas por nuestra sociedad, exhibo y hago hincapié en la cara oscura de la realidad. En Muñecas de Colección me remito a las niñas mujeres muñecas que fueron asesinadas, abusadas, desaparecidas y que aprendieron a callar por terror. Me refiero a estas niñas y mujeres que fueron manipuladas y que no tuvieron voz como las muñecas. Bueno, y voy a mostrar ahora también unas imágenes que las hice una exposición que se llamó Muñequita, fue una instalación pictórica en el año 1989,
y trabajé con la muñeca, por eso las traigo en alusión ahora, en este momento, porque siempre he trabajado de alguna manera con la muñeca. Estos muñecos también que estaban encerrados. Bueno, y también trabajé en una instalación que se llamó Mea Culpa, que trabajé con la muñeca inflable en el año 93 en Buenos Aires, en el estudio Gieso. Luego lo llevé a la Quinta Bienal de La Habana en el año 94. Después fue también a Berlín y a Aachen en Alemania en el 95, y esa obra que se ve a la derecha, que dice libre de HIV, úsame, es una foto de una muñeca encontrada en las orillas del mar en una playa abandonada. Entonces, bueno, esa obra también fue seleccionada y fue mostrada en Francia también. En ese momento, la curadora y artista Fabiana Barreda me hizo un prólogo sobre Muñequita, y dice así, es un fragmento: la diferencia entre desesperación y terror es como aquella entre el instante de un naufragio y cuando el naufragio aconteció. Emily Dickinson, 1862. Este poema del siglo XIX anuncia los instantes de Kukievsky: desesperación, terror, y agrego, horror y piedad. Niños, ahora recordemos nuestros más olvidados temores: la desesperación inconsolable en la oscuridad y sus invisibles seres, el terror a las más espantosas criaturas y monstruos, a los castigos, a perdernos, a ser abandonados o raptados, y el horror, el más paralizante, aquel, como un cruel tirano, nos congelaba fascinados a sus más terribles visiones, aquellas, las imborrables, aquietadas en lo más profundo del olvido. Pero en estos instantes de máxima soledad éramos acompañados por ellos, los que hoy en estos objetos son los mudos testigos de esos recuerdos. Unificados estos sentimientos y poetizados en la evocación de sus objetos, los trágicos y añorados episodios de la niñez tienen hoy su sitio en los ojos de Marion, la muñeca muerta, cuya mirada se parece a la de Alicia, la amiga niña de Lewis Carroll, y a la de Monel, la pequeña prostituta de Marcel Schwab, todas ellas extraños y trágicos amores de la niñez. Y ahora voy a pasar el video que está con la obra Muñecas de Colección. Estas son todos casos reales, estas fotos de estas niñas acompañadas con pinturas de muñecas que se tapan la boca para no decir lo que está ocurriendo, solamente lo pueden ver horrorizadas. La música es de Beethoven. Para Elisa. Esa es la única que pudo hablar, que tiene la boca destapada. Bueno, esto es mi presentación para el conversatorio. Muchas gracias, Cookie. Me parece más que interesante tu trabajo, muy valiente. Realmente desde el arte hay muchos aspectos que abordar, y este es uno que todavía sigue generando muerte, violencia, y al parecer hay artistas que no les gusta asumirlos directamente, pero tú lo haces de una manera muy compleja y al mismo tiempo con mucha investigación
y con sentido del humor, si se quiere también, pero con mucha responsabilidad. Muchas gracias. No, muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Rocío, a ver si si tienes chance de mostrarnos tu obra. Bueno, desde aquí sí pueden ver un poco la imagen, no sé si se vea claro, de la imagen de la pieza que está en la Bienal de Siempre Fuimos Ordinarios. ¿La alcanzan a ver? Sí, se ve algo, sí. Bueno, es una pieza, como no puedo mostrarles exactamente desde aquí desde mi computadora, quisiera que pudieran entrar a mi página de Instagram, que hay un resumen de la obra, en donde es Rocío B. Sáenz C, que podrían ver los detalles de la obra Centro y algunos detalles de parte, o sea, de mi trabajo que he venido haciendo, no durante los 30 años, obviamente, es un resumen sobre las diferentes series que he venido haciendo. Y como tú decías, mi trabajo tiene que ver mucho con la violencia también, y tiene que ver con una exploración acerca de la violencia sufrida personalmente y después exteriorizada a través de símbolos. Y esta violencia tiene que ver no solamente la parte como interna o sufrida personalmente, sino también la continua violencia que sufrimos en el mundo y que sufrimos aquí en México, ¿no? Yo soy del norte del país y en Chihuahua se intensificó la violencia tremendamente. La pieza con la que gané la Bienal de Pedro Coronel, la serie se llamó Vórtice, y la pieza se llama Curios 1. Y tiene que ver con todas estas formas misteriosas en las que nunca se llega a encontrar al culpable, siempre hay una búsqueda, una demanda, hay demasiada burocracia, demasiada corrupción y las fosas clandestinas siguen creciendo, ¿no? Entonces, de repente, todo esto lo ven desde fuera como eh, como una especie de curiosidad mexicana, ¿no? Los mexicanos somos una cultura muy rica, muy compleja, pero también tenemos una tradición muy violenta, ¿no? Una tradición de masacre y de corrupción y de muertes, ¿no? De muertes silenciadas tremendamente. Me interesó mucho también lo que dice Cookie acerca de las niñas y de todo esto, de la, pues de toda la violencia, ¿no? Hacia las niñas pequeñas principalmente y la trata. También en el 2018, junto con otras dos artistas, una escultora y otra artista de performance y conceptual, hicimos una pieza que se llamó Cenizas, la serie, que presentamos y llenamos una sala de carbón. Todo esto les haré llegar los videos y las fotografías para ver si de alguna manera las pueden mostrar al final. Y en esta serie hay un video en el que se muestra cómo vas entrando a la sala y está todo lleno de carbón, o sea, está como un luto, un duelo, y después de ese duelo aparecen una serie de dibujos en los que parece un circo, ¿no? Hago un dibujo de 14 metros, voy a tratar de mostrárselos aquí, a ver si alcanza a ver algo. Un Por dibujo de aquí, 14, ¿sí? Rocío, por aquí nos están diciendo que si puedes por el chat compartir los links. Ah, claro. Voy a compartir aquí los links. Hola. Pueden ver mi trabajo en Instagram. Ahí está el video y están de lo que les estoy comentando de cenizas. Y hay un resumen de mi trabajo. Aquí lo estoy compartiendo. Hicimos un performance en donde había una serie de escobas con todos los desaparecidos y todos los muertos de cada estado, el número de la cantidad de muertos en este año, en el 2018,
y al final una persona barría las cenizas debajo de un tapete, pero el tapete no se seguía viendo porque había un vidrio que reproducía las cenizas, o sea, eran tantas cenizas que ya no se podían ocultar. Y al final estaba este dibujo de circo, se llama, en donde aparecen diferentes, como un cuento, como una especie de storyboard, en donde van apareciendo los muertos y las personas violentadas. Unas parecen que están dormidas. A mí en mi trabajo siempre me ha gustado no ser como muy directo, como no decir las cosas, digamos, gráficamente. Me gusta ser mucho más poética en el trabajo y hablar como de una parte ambigua. Están sucediendo cosas terribles, pero no sabes si la persona está muerta, llena de sangre, o está tomando una siesta manchada de pintura. Ese tipo de cosas en las que tú puedes entrar y puedes discutir contigo misma. A mí me interesa que en mi pintura haya no solamente una reflexión interior acerca del trabajo, sino que también haya una contemplación personal, que el espectador pueda llegar a tener un diálogo consigo mismo, aunque no sea el mismo que yo en un momento pretendí expresar o expreso, o la asociación que yo doy, pero sí me interesa que haya una reacción. Como decía Jean Dubuffet en sus escritos, el arte nunca debe de aburrir, el arte debe hacerte llorar, hacerte enojar o hacerte reír. Y en este caso es lo que yo pretendo, no todas las veces acerto en la diana, como se puede decir así, pero me esfuerzo todos los días, porque para mí la pintura es un estilo de vida, ¿no? En el que puedo decir, en el que puedo desahogar. Y algo que es muy clásico en mí es que sigo haciendo pequeñas venganzas domésticas. Esto se quiere decir que desde casi el anonimato o desde mi trinchera como pintora, porque pues soy una activista, digamos, de tela, ¿no? De estudio, sí me gusta hablar de todas esas cosas que no puedo controlar, que al fin de cuentas me causan muchísima frustración y de alguna manera salen de una forma humor, negras, a veces me ponen seria, pero acaban dando un giro de sátira, ¿no? Como tú decías. Este proyecto, también volviendo al proyecto de Vórtice con el que gané la Bienal en México, eran diálogos sobre la violencia. O sea, primero es un diálogo conmigo misma en mi trabajo. Es decir, primero trato de entenderme a mí misma por medio de símbolos gráficos, ¿no? Por pintura, por dibujo. Y después que ya tengo claro mi discurso, mi idea, la serie de ideas que en ese momento me obsesionan sobre un tema, que siempre giran alrededor de la violencia, el control, toda la parte está del control político sobre la sociedad. Me interesa como que me queden muy claras, y pueden ser por medio de fotografías, de dibujos, de bocetos. Mis bocetos no siempre son el trazo exacto de lo que va a ser la pintura. Mis bocetos a veces son palabras, son flechas, triángulos y círculos, rayos o bombardeos, por así decirlo, de color, en los que yo ya entendí qué quiero decir, cómo conectar las cosas. Me aburre repetir también una cosa que está en papel sobre la pintura. También me sigue interesando muchísimo el equilibrio de los elementos y la exploración, como decía, la pintura. Y en este caso, en esta serie que hice, aterricé estas 11 diálogos conmigo misma y después los empecé a plasmar en pintura. Yo soy autodidacta, digo, o como autodidacta, aunque tengo una maestría en La Habana, pero en realidad no hice una carrera de artes visuales. Pinto desde que tengo 8 años, pero estudié otra carrera, pero jamás he abandonado la pintura, o sea, dibujo desde que tengo conciencia. Y en mis juventudes fui muy clásica. Aprendí con el maestro Nichizawa, un maestro de ascendencia japonesa y mexicanizado, muy querido aquí en México, que falleció hace poco. Fue mi maestro, digamos, en técnicas puristas. Él me enseñó todo lo que era la materia, el temple, la acuarela, el óleo, el encausto, y trabajé, experimenté el grabado, la serigrafía, en todas estas técnicas. Y después, cuando descubrí cómo trabajar, cómo se trabaja el temple, empecé a trabajar el acrílico. Entonces, porque llegaba a discursos
más rápidos, ¿no? Me interesaba crear el discurso plástico con más inmediatez, pero que tuviera esa transparencia y que encapsulara los elementos como los encapsula la memoria, que se superponen. Por eso en mi trabajo también que está tanto la serie de Vórtice como esta pieza que aparece en la Trienal, son elementos que se superponen unos a otros como va siendo la memoria, como recordamos las cosas, que al fin de cuentas, de superponer tantos elementos, tantos recuerdos, las cosas se transforman en otra historia, ¿no? Al final de todo. Por eso mi trabajo también es de alguna manera muy barroco. Y me interesa que se vea el primer trazo, así como el último. O sea, el esbozo primero, el gesto primero con el pincel o con el lápiz o el carbón, y después superponer los trabajos ya más complejos o más trabajados hasta el final. Y bueno, esta serie de vórtices que hablo sobre la violencia no solamente afectó a mi país, a mi ciudad de una manera tenebrosa. Yo perdí gente muy cercana a mí, un primo hermano principalmente que fue asesinado, y a partir de esto quise hablar de las cosas, pero no de esta manera como en periódico de alarma. Y hay un retrato al final de la serie en homenaje a él y a todos los que han muerto en manos de la violencia organizada y que los han echado en el saco, por así decirlo, de que andaban metidos en el negocio, cuando no es así. No hayan las autoridades cómo tapar tantos asesinatos, y lo único que acaban diciendo es que seguramente andaban de alguna manera metidos en ello, ¿no? Y bueno, aunque esto viene de una historia muy fuerte, también personal, como decía antes, siempre me interesa al final de todo poner este elemento ambiguo, este elemento sarcástico, y que te saque también un guiño, una risa, ¿no? Que te haga reflexionar. Bueno, yo las felicito a ambas porque hay una investigación, hay una experiencia allí compartida, y está esa valentía, ¿no? De arriesgarse a trabajar esas problemáticas de una manera no amarillista, no directa, como tú dices, de una manera más velada, pero compleja también, compleja y atractiva, porque nos obliga a descifrar, a pensar, ¿no? No nos aburre para nada. Les quería hacer una pregunta, una pregunta para ambas. A partir de la experiencia de trabajar este tipo de problemática, ¿qué respuesta han tenido ustedes del público? ¿Qué respuesta tanto del público en general como de los galeristas, los curadores? ¿La gente se identifica con ese trabajo o no? En fin, ¿cómo ha sido esa recepción? Cookie, ¿tú quieres empezar? Bueno, yo esta instalación es la primera vez que la hago para la Trienal, pero he trabajado, como dije antes, con otros elementos muy fuertes acá en el año 93 o antes, y realmente fue aceptado, a la gente le interesó, pero mucha gente, porque yo trabajé mucho con el tema más bien oscuro, que no se quiere mostrar, que no es tan agradable. La gente me decía al principio que hiciera cosas más lindas, más simpáticas, y yo seguía con eso, seguía con esos temas. Lo que pasa es que también he pasado cosas personales que me llevaron, era como una asignatura pendiente que tenía que hacer este trabajo que estoy mostrando en la Trienal, por un tema personal que he pasado muy fuerte, y lo tenía que hacer en honor a tanta gente que ha sufrido y ha padecido, y en mi caso personal, ¿no? Así que era como lo tenía que hacer sí o sí, no podía esperarlo. Entonces dije, este es el momento de hacerlo. Y antes también, cuando lo hacía, que no me había pasado lo que me pasó, pero bueno, lo hacía y bueno, era aceptado, que estuve también en la Bienal de La Habana, con Mea Culpa, después fui a Alemania, o sea que esos temas fuertes
a la gente le interesaba, así que me gustó, o sea, me sentí libre de poder hacerlo. Y era como un granito de arena que tenía que poner de mi parte para todas las personas que han sufrido estos acosos y que siguen sufriéndolos, o estos asesinatos y que se ven constantemente. Yo digo, tengo que hacer algo para dar de mí, dar un aporte, para aclarar la conciencia, para que la gente pueda ver lo que está pasando también, no solamente esconderse en un mundo rosa, en un mundo que no pasa nada, o sea, ver las cosas y tratar de ayudar. ¿De qué manera se puede ayudar para que no sigan pasando también, ¿no? Porque es la sociedad también que lleva a que pasen estos asesinatos, estas muertes, todo lo que está pasando. Es culpa también de, como dije antes, de los medios de comunicación, de la industria del espectáculo, todo por dinero, de los cosméticos, de la moda. Entonces se forman estos tráficos de personas, esta red de pedofilia que está cada vez es más grande, y no hay que mirar para un costado. Yo creo que hay que verlo. Hay que verlo y ver de qué manera podemos ayudar. Nosotros como artistas podemos ayudar de esta manera, creo, ¿no? Que la gente lo pueda ver y aumentar la conciencia de la gente. Eso. Cookie, me parece extraordinario tu trabajo, lo aplaudo. Ahora que hablas tú, entiendo más la obra, la pieza y el fondo de tu trabajo. Felicidades. Muchas Yo, gracias. en mi caso, ha sido extraño porque sí ha sido aceptado por cierto público, ¿verdad? Como dices tú, Cookie, también vivimos en un momento de inmediatez, o sea, ya no, la gente por todo lo que sucede virtual es inmediato, rápido, la gente quiere todo digerido. Entonces es muy difícil que la gran masa del público pueda concentrarse. Es difícil en estos tiempos y tomar una postura, un criterio. Los criterios se rigen por los algoritmos casi del Facebook, del Instagram, del TikTok. Como tú dices, está súper sexualizado, está muy segmentado, muy tendencioso las cosas, nos quieren llevar hacia un lado y parece que sí nos llevan hacia un lado las empresas poderosas, los gobiernos. Y en caso del arte, que el arte siempre nos salva, para mí el arte ha sido una terapia porque aunque se oiga cursi y romántico, sinceramente a mí me salvó. Me salvó de no estar loca y de no irme al filo de la barranca a las cosas más oscuras, ¿no? No sé cómo hubiera acabado, pero creo que sí te sirve porque es una manera de digerir cuando entiendes ese canal, ese conducto, si puedes llevar las emociones y puedes decantar y aterrizar las situaciones muy difíciles, darles ese giro y aterrizarlas y poder calmar la ansiedad, por así decir. Y si le pasa a uno como artista, también le pasa al espectador. O sea, sí hay esa comunicación y sí hay no es una comunicación verbal, es una comunicación gráfica, pero que sí causa un pensamiento primero en los espectadores y después genera un cambio para el espectador que tiene disposición, para el espectador que quiere, que también hay muchísimos espectadores que quieren comprender, que tienen disposición de reflexionar y de digerir y de cambiar. Y a veces sucede que una visión profunda de algo, de un libro, de una pintura, de un dibujo, te lleva a cambiar tus acciones en la vida y te lleva a cambiar con los otros. Sí. Y también esas personas contagian a otros, ¿no? En el caso de mi pintura, a veces me gusta hacer estos juegos con la pregunta que hacías sobre qué pasa con los públicos, entienden, aceptan tu trabajo. Hay gente que no, que ve un poco de algo como sangre, porque me gusta mucho jugar con esta parte que se ve pintura sangre y ya no quiere ver, porque no, es demasiado violento, es demasiado terrible lo que estamos viviendo para ver esto. Y hay gente que está negada por esta misma situación de estética y de rapidez digital que estamos viviendo. Pero otras personas que sí,
que sí entran en este canal, ¿no? Que sí quieren saber, que sí quieren reflexionar y se crea la magia. También en mi pintura me interesa mucho tener estos dos planos. Tú ves desde lejos la obra y ves una cantidad de cosas, de elementos, a veces hasta pareciera un cuadro abstracto. Te vas acercando y hay una pintura, hay una lectura más íntima, que es a la que me gusta llegar con el espectador, porque es como si fuera un secreto. Ya estás susurrando, ya estás de cerca, como hablándole al oído con estos pequeños personajes o elementos, y es donde se te puede enchinar la piel o te puede abrir un canal o puedes crear ese puente, ¿no? Porque el arte es eso, es crear un puente entre dos orillas, inclusive muy diferentes. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, Rocío, es verdad. También en mi pintura aparentemente es toda alegría, todo rosa, lentejuelas, dibujitos de niños, y parece una cosa alegre, feliz, pero después ves otra cosa cuando te acercas, lo mismo que vos decís, ¿no? Ves a las mujeres que han muerto, que fueron asesinadas, que fueron abusadas, mezclados con ese mundo idílico. Entonces ahí te hace pensar, ¿no? Una cosa es Sí, lo que parece y otra cosa es lo que es. es lo que es. Y el humor también para mí es muy importante porque también te hace reflexionar. Claro. Miren, chicas, tienen varias felicitaciones y especialmente de Belén Basombrio, la ganadora de la Trienal, cuya Muchas obra, gracias, Belén. sí, Gracias. cuya obra se llama Más allá del silencio y tiene que ver también con esta problemática. Ahora me gustaría que las personas que están del público, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, sería muy bueno antes de que cerremos la sesión. Por el chat, porque no se puede de otra manera. A ver, sí, aquí hay felicitaciones de Alicia Einbinder. Gracias, Ali. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta. Iliana dice, yo vengo conociendo a Cookie, su obra hace relativamente poco tiempo, pero además de la obra que mostró, quisiera que hablara más de la ironía y el humor que nos pesca como un anzuelo. Bueno, Cookie trabaja mucho en ese límite entre el kitsch y eso, pues la ironía, ¿no? Eh, y hay que acercarse y verla bien, la obra, ¿no? Nos obliga a ir más allá, no quedarnos en la primera mirada, y eso es muy importante, ¿no? Bueno, Cookie, para que le responda. Sí, sí, sí. No quedarse en lo superficial, sino profundizar. Eso es en todo en la vida también, ¿no? Y en ese momento que uno profundiza o estás frente a la obra, estás también con vos misma. Es un diálogo interno cuando ves la obra, todas las imágenes que te vienen a la mente, lo que te hace sentir, lo que te emociona, lo que te angustia al verla. Es todo un diálogo interno que te hace crecer también, ¿no? Es un diálogo con la obra y con vos misma. Es un crecimiento, como digo, ¿no? Una evolución. Y para mí es muy importante la ironía, porque el reírse inclusive de uno mismo es fantástico. Sí. Hace mucho bien. Ya el humor es bueno, así que porque es dramático lo que uno muestra en esta obra, entonces es muy importante también el humor y el amor, las dos cosas. El amor. Muy bien. Bueno, no sé si quieren dar algún comentario final o algo. Yo me siento muy contenta y las felicito a ambas. Eh, para mí, eh, digamos, fue por un lado un poco preocupante porque porcentualmente al final la selección tuvo menos mujeres, menos participación de artistas mujeres que de artistas varones. Pero la selección creo que fue muy acertada porque fueron obras inteligentes, agudas, reflexivas, con el contexto, audaces, desafiantes. Y por eso las felicito, de verdad. Y a Belén también, que está presente esta tarde.
Bueno, ¿algún comentario final o algo? Pues agradecerte, Ay, Carmen. gracias, Belén. Gracias, me felicito por la curaduría. Gracias, Belén. Sí. Felicitarte, Carmen, por todo lo que has hecho y por invitarnos a esta conversación. Disculpen que no se pudo mostrar bien la obra, pero ya se las haré llegar. Y bueno, nada más como comentario final, esta parte de la honestidad, ahorita que está hablando también Cookie acerca de la importancia de la ironía y de profundizar, al fin de cuentas el artista, lo que hacemos en el estudio, que estamos siempre a solas o generalmente estamos solos, ahí sabemos, ¿no?, que tanta honestidad tenemos o no, porque el mercado del arte, ya la parafernalia de galerías o museos, pues ya es como una segunda parte, pero lo que sucede a solas en el oficio de diario, ¿no?, de trabajar y de aterrizar o formalizar las ideas, para mí es muy importante. Y es muy importante como no darme palmaditas en la espalda, ¿no? O sea, decir, esto tiene que salir de esta forma y tiene que ser sincero y tiene que estar bien. A veces no se logra, como decía yo, no se acierta exactamente en el centro, pero otras veces sí, y eso es lo que da la inspiración y el estímulo de seguir adelante. Bueno, y la principal inspiración para mí son los demás, ¿no? El mundo, los otros. Y los otros como trabajan en mi interior para seguir viviendo y para seguir creando la magia del dibujo, de las ideas gráficas, ¿no? Y gracias, Cookie, también por compartir, por estar aquí. Me encantó tu trabajo y tu forma de aterrizarlo. Gracias a todos. Bueno, Gracias. gracias a Gracias. ustedes Yo y quiero agradecer. les deseo mucho éxito en sus próximos proyectos. Y bueno, ojalá pudiéramos seguir luego más adelante conversando, dialogando, porque es muy importante. Tenemos que conocernos, compartir más y abrirnos más horizontes, ¿no? Y que Y esto no sea gracias, sí, igual, no gracias al nos SECU también por este aporte. Sí, muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida, Carmen, por esta posibilidad que me han brindado de hacer visible la obra, porque muchas veces uno hace la obra y queda en el taller y nadie la ve. Es muy importante que sea visible. Y también estos conversatorios son muy enriquecedores, así que te agradezco muchísimo lo mismo a Así es, todos bueno, los y gracias a todos los que a participaron y a Elda. Y él. bueno, nos vemos próximamente. Un hasta abrazo. Muchas gracias. gracias. Un beso grande para todas. Adiós. Sí. Muchas Besos. gracias a todas las personas aquí presentes. Invitamos al público a visitar la exposición Trienal de Tijuana 1 Internacional Pictórica en el Centro Cultural Tijuana. Para mayor información, consultar nuestras redes sociales y página oficial secut.gov.mx. Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Gobierno de México.